Hola, hola. Vamos a grabar ahora una clase de cómo elaborar preguntas en inglés usando question words. Muy bien. ¿Qué es question word? Bueno, vamos a compartir esta hoja y acá tenemos question words. Muy bien. Entenderás que question word son estas palabras: who, when, what, etc. Y son palabras para hacer preguntas. Who. Empezamos con who. Who is that boy? ¿Quién es ese muchacho? My brother Tom. Mi hermano Tom. When. Sigamos con when. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? On Friday at 2 o'clock. El viernes a las 2 en punto. What? What is on the table? ¿Qué hay en la mesa? There is a pencil. Hay un lápiz. Este lápiz se ve muy gordo, ¿no? Pero es un lápiz. Why? Why are you late? ¿Por qué llegas tarde? Because I missed my bus. Porque perdí el ómnibus. Where? Where is your book? ¿Dónde está tu libro? It is in the bag. Está en el bolso. Este es el bolso. Which? Which is your apple? ¿Cuál es tu manzana? The green one. La verde. Esta palabra que ves acá después la vamos a explicar. Por ahora continuamos con lo que dice acá. Question words. Sirven para hacer preguntas. Vamos a describir esta palabra con sus respectivos ejemplos. Haciendo preguntas en inglés. Empecemos con what, which. Estas dos significan qué o cuál. Efectivamente, what significa qué o cuál. Which significa qué o cuál. Y tienen diferente uso. What se usa para hacer preguntas en forma general, mientras que which se utiliza para preguntar en forma particular. Ejemplo, example, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Es una pregunta abierta o general. En este caso, la pregunta es genérica, es decir, de todos los nombres que existen, ¿cuál es el tuyo? Eso es lo que está queriendo decir esta pregunta. What is your name? Muy diferente es el caso de which. La pregunta puede ser, which is your name? Quiere decir que si tenemos unos cuantos nombres a la vista, queremos saber cuál es el nombre de esa persona en particular. Which is your name? ¿Cuál es tu nombre? Bien, ejemplo. Which is your jacket? ¿Cuál es tu casaca? Esa es la pregunta. Acá hay dos casacas. Jacket es casaca. Which is your jacket? ¿Cuál es tu casaca? De estas dos, nada más. ¿Cuál es la casaca tuya o tu casaca? The blue one o the green one. La azul o la verde. No te preocupes porque ves esta palabra one. Es una particularidad también del inglés. Se coloca one para no repetir el sustantivo que se está mencionando, en este caso jacket. The blue jacket o the green jacket. Para no decir eso, se pone one. The blue one o the green one. Which, ¿cuál? Repetimos. Which is your jacket? ¿Cuál es tu casaca? The blue one o the green one. ¿La azul o la verde? Which, ¿cuál? O tenemos acá dos libros, uno rojo, uno amarillo. Which is your book? ¿Cuál es tu libro? Nos estamos concentrando en estos dos nada más. Por eso que no usamos what, así como acá no usamos what para decir cuál es tu casaca. Acá tampoco nos vamos a decir what is your book? ¿Cuál es tu libro? No. Which. Bueno, entonces, ¿cuál es tu libro? Which is your book? The red one, el rojo, o the yellow one, o el amarillo. Which, ¿cuál? O veamos acá, en este caso, which is your name? ¿Cuál es tu nombre? Paul, Thomas, Jimmy, which, ¿cuál? Entonces, el profesor tiene tres nombres. Paul, Thomas, Jimmy. Él quiere saber
que de estos tres, ¿cuál es el nombre de este alumno? Which is your name? Paul, Thomas, Jimmy, which, ¿cuál? Muy bien, pasamos a when. Significa cuándo. O sea, estamos preguntando por el tiempo. Ejemplo, example. When you were born. ¿Cuándo naciste? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When did your father come back from Lima? ¿Cuándo regresó tu padre de Lima? When will you travel to New York? Bueno, acá hubo un pequeño error. When will you travel to New York? Bien, entonces, ¿cuándo viajarás a Nueva York? Where significa dónde. Where are you from? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Where is your brother? Where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? When you were born. ¿Cuándo naciste? Muy bien. Entonces, pasamos a why. Significa por qué. Why do you study computing? ¿Por qué estudias computación? Why do you study computing? Why are you late? ¿Por qué llegas tarde? Why did you, acá en este caso es negación, ¿no? Why did not you dance at the party? Why did not you dance at the party? ¿Por qué no bailaste en la fiesta? Está en pasado por el uso de did y en negativo, did not. Algo importante que aclarar acá. Para responder preguntas con why, con este why de acá, se responde con because. Esta es la palabra, no vayas a decir because, no. Because significa porque. Bien, a la pregunta, por ejemplo, why do you study computing? ¿Por qué estudias computación? La respuesta va a ser de la siguiente manera. Because I like to use the computer. Porque me gusta usar la computadora. Why are you late? ¿Por qué llegas tarde? Because I missed my bus. Porque perdí el ómnibus. Why did not you dance at the party? ¿Por qué no bailaste en la fiesta? Because I don't know dance. Muy bien. How significa cómo. How are you? ¿Cómo estás tú? How do you feel today? How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Who significa qué. ¿Quiénes? Plural. ¿A quién? Who is your best friend? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Who works in this office? ¿Quién trabaja en esta oficina? Who are in class today? Who are in class today? ¿Quién está en clase hoy? Etcétera. Bueno, entonces ahora vamos a explicar en base a esto. Pregunta objeto, pregunta sujeto. Mucha atención, porque vamos a usar bastante ahora who. Pero primero, hagamos el preámbulo. En inglés, para hacer preguntas usamos auxiliares, de acuerdo al tiempo gramatical, pero hay excepciones, como vamos a ver más adelante. Ejemplo, mira, do you study computing? ¿Tú estudias computación? ¿Cuál es el auxiliar? Do, porque estamos preguntando a you. Do you study computing? Why do you study computing? ¿Por qué estudias computación? Hemos usado el do, pero adelante va el why. Were you at the party? ¿Estuviste en la fiesta? ¿Estabas en la fiesta? Were you at the party? How long were you at the party? ¿Cuánto tiempo? How long es cuánto tiempo. How long were you at the party? ¿Cuánto tiempo estuviste en la fiesta? Bien, estamos poniendo como ejemplo estas preguntas para ver cómo son pues las preguntas en la cual hay en este caso auxiliar, acá también auxiliar, el uso de why, acá
no hay auxiliar porque en este caso se emplea el to be, ¿verdad? Acá está también el to be, were, en pasado. Pero veamos acá, en base a este dibujito, dice así, Paul loves Susan. Paul ama a Susan. Who loves Susan? ¿Quién ama a Susan? Paul. Who does love? Perdón. Who does Susan love? Who does Susan love? ¿A quién ama Susan? A Paul. Muy bien. Analicemos las oraciones. En esta primera oración, Paul es sujeto. Loves, el verbo. Está en presente, por eso lleva S. ¿Hay auxiliar acá? No necesita porque no es pregunta. ¿Ya? No es pregunta. Es afirmación. Susan viene a ser el objeto del amor de Paul. ¿Por qué? Porque objeto significa cuando la acción del verbo cae, en este caso, en esta persona. Bien, entonces repetimos. Sujeto, verbo y complemento o objeto. Who loves Susan? Y ahora decimos acá, ¿quién ama a Susan? ¿Ves auxiliar acá? Es pregunta, pero no necesita. No necesita auxiliar en este caso. ¿Por qué? Mucha atención, vamos a explicar. Esta se llama pregunta sujeto porque está preguntando por el sujeto. Y el sujeto, acá lo tenemos, es Paul. Por eso acá dice entre paréntesis Paul. Muy bien. Who loves Susan? ¿Quién ama a Susan? Paul. Pero observa, acá sí hay auxiliar. Pero la pregunta es, who does Susan love? ¿Cuál es el sujeto? Susan. Está preguntando por el objeto. En este caso, el objeto es Paul, porque dice que Susan ama a Paul. Claro, lo podemos escribir acá, mira, de la siguiente manera. En afirmación, decimos Susan loves Paul. En consecuencia, Susan se convierte ahora en el sujeto y Paul en el objeto. Acá, Paul es el sujeto y Susan el objeto. Acá, en este caso, Susan es objeto y who es el sujeto. En este caso, Susan es el sujeto y se está preguntando por el objeto que viene a ser Paul. Pay attention, please. Atención con este punto. Bien, observemos en estas oraciones las dos clases de preguntas. La pregunta sujeto y la pregunta objeto. Como ya hemos explicado en la primera oración, está en presente y en afirmativo de tercera persona singular. El sujeto es Paul y el objeto es Susan. En la siguiente oración, who loves Susan, se está preguntando por el sujeto, que en este caso es Paul. Esta es la pregunta sujeto. En la tercera oración se observa que Susan es el sujeto. Además, la oración interrogativa lleva auxiliar das. ¿Por qué das? Porque está en presente. Y se pregunta por el objeto, que viene a ser Paul. Susan loves Paul. Ya lo hemos explicado, así que, bien, veamos ejemplo. Raquel lives with her son. Raquel vive con su hijo. Who lives with your son? ¿Quién vive con su hijo? Raquel. Who does Raquel live with? ¿Con quién vive Raquel? Con su hijo. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos acá. The dog chases the cat. El perro persigue al gato. The dog chases the cat. Who chases the cat? The dog. Who does the dog chase the cat? Entonces, analiza por favor. Primero veamos acá. Igual que acá, ¿verdad? The dog es el sujeto. Acá Raquel es el sujeto. Lives es el verbo. Acá chases es el verbo. The cat es el objeto.
Acá su hijo viene a ser el objeto. Bueno, en esta parte, esta pregunta, ¿cómo se le llama? Porque está en busca del sujeto, que es el perro. Who chased the cat? ¿Está bien? Correcto. Pero acá, who does the dog chase? Ahora el sujeto es el perro. Está preguntando por el sujeto, porque acá la pregunta es que el perro a quién persigue. The cat, al gato. A ver, veamos con esto, con este ejemplo. The tourist needs to travel. El turista necesita viajar. El turista necesita viajar. The tourist needs to travel. Who needs to travel? ¿Quién necesita viajar? Acá no hay auxiliar porque estamos en búsqueda del sujeto. Entonces la respuesta sería the tourist. ¿Quién necesita viajar? Who needs to travel? The tourist. Pero acá, what does the tourist need? ¿Qué necesita el turista? Respuesta, to travel, viajar. Entonces el turista acá es el sujeto y está en busca del objeto. Otro ejemplo. Jack lives a new car. Acá dice, perdón, Jack likes a new car. He visto mal. Disculpe. Jack likes a new car. A Jack le gusta un nuevo carro. Muy bien. Jack es el sujeto. Likes, el verbo, está en presente con S. A new car es el objeto. Who likes a new car? ¿A quién le gusta un nuevo carro? A Jack. Pero ahora acá Jack viene a ser el sujeto. Está en busca del objeto. What does Jack like? ¿Qué le gusta a Jack? Respuesta, a new car. A ver, veamos con este ejemplo. ¿Ya? ¿Se están dando cuenta? ¿Están entendiendo? ¿Están aprendiendo? Bien, veamos este caso. The boy broke the window. La oración está en pasado. Broke es en pasado del verbo romper, break. El niño rompió la ventana. The boy broke the window. ¿Cuál es el sujeto? The boy. Verbo broke en pasado. The window, objeto. Who broke the window? ¿Quién rompió la ventana? No hay auxiliar acá, ¿verdad? Porque estamos preguntando por el sujeto. Cuando se pregunta por el sujeto, no lleva auxiliar la oración, ¿ya? Who broke the window? ¿Quién rompió la ventana? Respuesta, the boy. What did the boy break? What did the boy break? Entonces acá dice, ¿qué rompió el niño? What es qué, ¿verdad? ¿Qué rompió el niño? Entonces vamos a decir the window. Este sería el objeto. Lisette cooks in the kitchen. Lisette cocina en la cocina. Uy, acá algo raro salió, ¿no? Cocina, cocina. Pero en inglés no es igual la palabra, ¿no? Cooks, kitchen. Lisette cocina en la cocina. Este es el sujeto. Lisette cooks, el verbo. In the kitchen viene a ser el objeto. Who cooks at home? O acá puse quién cocina en casa. Lo puse así para que no haya redundancia. Quién cocina en casa. En cambio, acá dice quién cocina en la cocina. No hay problema. Lo cierto es que este es el objeto, ¿no? Y está preguntando por el sujeto, que es Lisette. Where does Lisette cook? ¿Dónde cocina Lisette? Where does Lisette cook? ¿Dónde cocina Lisette? ¿En dónde? In the kitchen o at home. ¿Estamos claros? Más ejemplos. A ver. Mi hermano lee un nuevo libro. My brother reads a new book. Oración en presente, ojo. Afirmación, ojo. Ese por eso va acá, ¿no? Tercera persona, my brother. Who reads a new book? He reads a new book. ¿Quién lee un nuevo libro? Who reads a new book? My brother sería la respuesta, ¿no? Claro. Pero ahora dice acá, what does my brother read? ¿Qué lee mi hermano?
What does my brother read? Este orden gramatical es incambiable, por si acaso. Primero va question word, en este caso what. Auxiliar does, estamos en búsqueda del objeto. My brother es el sujeto. Read sería en este caso el complemento, ¿no? Perdón, el verbo, disculpen, el verbo read. A ver, veamos este ejemplo de acá. The children played at the park. Oración en pasado simple. Observa el verbo play con ed. En pasado, ¿no? Los niños juegan en el parque. Children es niños. The children played at the park. Who played at the park? Acá sería quienes juegan en el parque. Muy bien. Where did the children play? Where did the children play? El uso de did nos indica pasado, ¿verdad? Este es el verbo. ¿Dónde jugaron los niños? At the park, la respuesta. ¿Está bien? My father will work in an office. Mi padre trabajará en una oficina. Who will work in an office? ¿Quién trabajará en una oficina? My father. Sujeto. Where will my father work? ¿Dónde trabajará mi padre? Estamos buscando el objeto. In an office. Muy bien. Más ejemplos. Estos tres últimos. ¿Ah? A ver, con esto ya tienes que aprender. Luis saw Anna on the street. Este verbo está en pasado del verbo ver. Saw. Luis saw Anna on the street. Luis vio a Ana en la calle. Who saw Anna on the street? ¿Quién vio a Ana en la calle? Luis. Este es Luis. Sujeto, verbo, objeto. Ahora vamos en búsqueda del objeto. Who did Luis see on the street? Did, auxiliar en pasado. El verbo see en su forma básica ya no se pone en la forma del pasado. Es un verbo irregular. Muy bien. Entonces acá dice que Luis a quién vio en la calle. ¿Y cuál es la respuesta? A Ana. Thomas will study in a new school. Thomas estudiará en una nueva escuela. Thomas will study in a new school. Who will study in a new school? ¿Quién estudiará en una nueva escuela? Thomas, el sujeto. Estamos preguntando por el sujeto, en futuro. Objeto, o sea, pregunta objeto. Where will Thomas study? ¿Dónde estudiará Thomas? Respuesta, in a new school. Janet and Ruth are friends. Janet y Ruth son amigas. Who are friends? ¿Quiénes son amigas? Janet and Ruth. What are Janet and Ruth? ¿Qué son Ana y Ruth? Perdón. ¿Qué son Janet y Ruth? Son amigas, friends. Muy bien. Entonces, chicos y chicas, ¿qué les ha parecido esta clase? Este video es para verlo varias veces, por favor. Disculpen los pequeños errores que hubo. Bien, entonces, de esta manera estamos concluyendo esta explicación concerniente a Question Word. Así que nos veremos en clase. Chao.